Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos, el día de hoy. Tenemos una historia completamente nueva, para compartir con ustedes, así que, comencemos. Mi nombre es Ronald, y lo que estoy a punto de compartir con ustedes es algo que nunca pensé que me pasaría. Si me hubieran preguntado, hace un año, si confiaba en mi esposa, habría dicho que sí, sin dudarlo. Amaba a Bonita, con todo mi ser. Ella no era solo mi esposa, era mi mejor amiga, mi compañera, la persona con la que creí. ¿Qué pasaría el resto de mi vida? Nunca tuve una razón para dudar de ella. Bonita es alguien a quien miras, e inmediatamente piensas, esta es una buena persona. Ella tenía esta presencia suave y gentil, siempre sonriendo, siempre portándose con gracia. Si la vieras, nunca adivinarías que era capaz de lastimar a alguien, y mucho menos de traicionar al hombre que le entregó todo su corazón. Y eso, es lo que hizo que todo lo que pasó, fuera aún más difícil de creer. Desde afuera, mi matrimonio era sólido. En casa, todo era exactamente, como siempre había sido. Bonita no actuaba de manera diferente, no se volvió distante. Y no empezó a tratarme menos que antes. Al contrario, ella todavía parecía feliz, siempre asegurándose de que la casa estuviera en orden. Pendiente de mí, y haciendo todas esas pequeñas cosas, que me hacían sentir amado. Yo viajaba a menudo por trabajo, pero incluso entonces, nada decayó. Ella me llamaba, me enviaba mensajes de texto, y me mantenía al tanto de todo. Como siempre lo hacía. No hubo cambios de humor repentinos, ni desapariciones inexplicables. Ni salidas nocturnas que me hicieran sospechar. Si tuviera que apostar dinero en ello, habría dicho, con total confianza, que mi esposa me era fiel. Por eso, cuando me dijo que estaba embarazada, algo dentro de mí, se sintió mal. Era tarde en la noche, y yo acababa de llegar a casa, después de un largo día de trabajo. Estaba cansado, mentalmente agotado, por gestionar la expansión de mi negocio. Pero ella estaba allí, de pie en la cocina, luciendo emocionada, casi radiante. Se volvió hacia mí, con una gran sonrisa, y me dijo, Ronald. Tengo unas noticias increíbles. Estoy embarazada. Hice una pausa por un segundo, luego sonreí, y la abracé. La felicité. Le dije que estaba feliz por nosotros, pero, sentí una ola de duda arrastrándose. Había pasado los últimos 2 meses, viajando de un lado a otro. Apenas pasando tiempo en casa para tener una comida decente, y mucho menos para intimar con mi esposa. La línea de tiempo, simplemente no tenía sentido en mi cabeza. Sin embargo, no dije nada. ¿Qué se suponía que debía decir? Eso es genial, Bonita, pero, ¿cómo pasó exactamente esto, cuando apenas he estado aquí? No, eso habría comenzado una pelea, y sí, por alguna pequeña posibilidad, el bebé era mío. No quería plantar semillas de duda en mi matrimonio, sin ninguna razón. Así que, me tragué mi escepticismo, mantuve mi rostro neutral, y jugué el papel del esposo comprensivo. Más tarde esa noche, cuando estaba solo en nuestra habitación, empecé a hacer las cuentas en mi cabeza. El embarazo se mide en semanas, contando desde el primer día, de la última menstruación de la mujer. Si ella apenas se había dado cuenta de que estaba embarazada, eso significaba, que ya había perdido al menos, un ciclo. Pero eso no cuadraba, porque, si recordaba mi horario, la última vez que habíamos estado juntos fue mucho antes de la ventana, en la que debería haber ocurrido la concepción. Aproximadamente una semana después, una noche me volví hacia Bonita, y le pregunté, entonces, ¿cuánto tiempo de embarazo crees que tienes? Mantuve mi voz tranquila. Ella levantó la vista de su teléfono, y se encogió de hombros. No lo sé exactamente, dijo. Tal vez un mes, tal vez más. Esa respuesta, no me sentó bien. Una mujer que acaba de descubrir que está embarazada, por lo general, tiene alguna idea. La mayoría de las mujeres llevan un registro de sus ciclos, pero ella actuaba despistada.
Como si ni siquiera lo hubiera pensado. Solo asentí, y actué como si no fuera la gran cosa. Así que le pregunté, ¿cuándo crees que deberíamos programar? ¿La primera cita con el médico? Y quiero que vayamos juntos. A la primera ecografía. Quiero ver a nuestro bebé, contigo. Sonreí cuando lo dije, interpretando el papel del emocionado futuro padre. Ella pareció sorprendida al principio, pero luego, me devolvió la sonrisa. ¿En serio? Eso es muy dulce, dijo. Me di cuenta de que no esperaba que yo mostrara tanto interés. Eso jugó a mi favor. No quería darle ningún espacio para manipular la situación. Si ella tuviera tiempo a solas con el médico, podría intentar jugar con las fechas. Y hacer que todo pareciera razonable. Pero, si yo estaba allí mismo, escuchando todo de primera mano, ella no tendría esa oportunidad. Unos días después, estábamos en la clínica. Me senté a su lado, observando, mientras la técnica movía el escáner sobre su estómago. Mantuve mi rostro calmado. Entonces, la pantalla se iluminó, y la técnica habló. Parece que tienes unas 8 semanas de embarazo, dijo. 8 semanas. Apenas reaccioné. Solo asentí y sonreí, como lo haría cualquier esposo emocionado. Pero, por dentro, todo encajó en su lugar. Yo no había tocado a Bonita en ese periodo de tiempo. No había manera de que este bebé fuera mío. Le robé una mirada a Bonita. Ella le estaba sonriendo a la pantalla, completamente ajena a lo que estaba pasando por mi mente. Ese momento debería haber sido uno de los más felices de mi vida, si ese fuera mi hijo. Pero todo lo que sentí fue un frío glacial. Mientras ella estaba ocupada, creyendo que su secreto estaba a salvo, yo ya estaba planeando lo que sucedería cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Me refugié en el trabajo para mantenerme ocupado. Durante semanas, luché con la misma pregunta: ¿puede este matrimonio sobrevivir? ¿Si el bebé no es mío? Me preguntaba si podría superarlo, o si sería capaz de perdonarla. Pero, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que quedarse en un matrimonio significaría una de dos cosas: o vivir con una mentira, o criar al hijo de otro hombre. Como si fuera mío. Ninguna de las dos opciones me parecía bien. En el momento en que la prueba de paternidad confirmara mi peor temor, necesitaba estar listo para alejarme. Fue entonces cuando me puse en contacto con mi abogado. No quería simplemente solicitar el divorcio, quería asegurarme de que, cuando me fuera, no estaría renunciando a nada por lo que había trabajado. De ninguna manera iba a permitir que la traición me costara más de lo que ya lo había hecho. Así que, nos pusimos a trabajar juntos. Reestructuramos mis activos, capa por capa, hasta que, en el papel, yo no era dueño de casi nada. ¿La casa? Ya no estaba a mi nombre. ¿Los autos? Técnicamente pertenecían a un holding empresarial. ¿Mi negocio? Era propiedad de una entidad extranjera, que yo había establecido hace años, por razones fiscales. Si Bonita pensaba que iba a irse con la mitad de todo, le esperaba un duro despertar. Mi abogado se aseguró de que todo fuera hermético, imposible de impugnar. Si las cosas salían mal, Bonita se iría, solo con lo que trajo al matrimonio, nada más. Y así, esperé. Trabajé, planeé, y observé cómo pasaban los meses, sabiendo que, cuando finalmente llegara la hora de la verdad, yo no sería el que se quedaría recogiendo los pedazos. Los meses pasaron rápidamente, y antes de darme cuenta, Bonita estaba en trabajo de parto. Yo estaba fuera de la ciudad por negocios, cuando recibí el mensaje. La mayoría de los hombres, en mi posición, se habrían llenado de emoción, apresurándose a regresar para conocer a su hijo recién nacido. Pero para mí, la emoción no tenía nada que ver con esto. Reservé el siguiente vuelo disponible, por una sola razón: necesitaba estar allí. Para asegurarme de que se hiciera una prueba de ADN, antes de que cualquier emoción
o documento legal, me atara a un niño que no era mío. Para cuando aterricé y llegué al hospital, Bonita ya había dado a luz. Estaba acostada en la cama, exhausta, pero sonriendo cuando me vio entrar. Las enfermeras y los médicos me saludaron calurosamente, asumiendo que yo era solo otro padre feliz, conociendo a su hijo por primera vez. Interpreté bien mi papel. Me acerqué, besé a Bonita en la frente, y miré al bebé en sus brazos. Era pequeño, arrugado, y tenía esa fragilidad de recién nacido. No sentí nada. Bonita probablemente pensó que mi silencio se debía a que estaba abrumado por la emoción. Ella me miró, con lágrimas en los ojos, y dijo, «¿No es hermoso?». Asentí, y forcé una pequeña sonrisa. Tenía que tener cuidado, si mostraba alguna sospecha ahora, plantearía preguntas. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Cuando la enfermera se acercó con el certificado de nacimiento, respiré hondo. Lo firmaré más tarde, dije, manteniendo mi voz en calma. Solo quiero asimilarlo todo primero. Nadie lo pensó dos veces. Los nuevos padres se abruman todo el tiempo. Pero en realidad, no tenía ninguna intención de firmar nada. Hasta que volvieran los resultados de la prueba de ADN. El hospital tenía una política que permitía pruebas de paternidad a pedido. Y yo había hecho los arreglos, incluso antes de aterrizar. La muestra fue tomada ese mismo día. Bonita estaba demasiado exhausta para darse cuenta, y me aseguré de actuar. Como si nada fuera de lo común estuviera pasando. Horas más tarde, llegaron los resultados. Me senté en la sala de estar del hospital, con el sobre en mis manos. Sabiendo exactamente lo que diría, incluso antes de abrirlo. Había pasado meses preparándome para este momento, y sin embargo, cuando desdoblé el papel y vi las palabras probabilidad de paternidad, 0%, en blanco y negro, se hizo real. Respiré lentamente, doblé el papel con cuidado, y me lo guardé en el bolsillo. Cuando volví a entrar en la habitación, Bonita estaba meciendo al bebé, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. Mientras salíamos del estacionamiento del hospital, el aire dentro del auto se sentía pesado. Bonita acababa de dar a luz, y en circunstancias normales. Este debería haber sido un momento de alegría. Pero yo no estaba sonriendo. No le estaba sosteniendo la mano, ni hablando de nombres para el bebé. Mi agarre en el volante era firme, y mi mente estaba clara. Había esperado 9 largos meses para este momento, y ahora no quedaba nada más por lo que esperar. Tomé un giro diferente, uno que no nos llevaba a casa. Al principio, ella no se dio cuenta, probablemente demasiado atrapada en el momento. Pensando que nos dirigíamos a casa como una familia feliz. Pero, a medida que el camino empezó a verse desconocido, se volvió hacia mí. Con una voz teñida de confusión. ¿A dónde vamos?, preguntó, en un tono ligero pero cauteloso. Mantuve mis ojos en la carretera. No respondí de inmediato. Quería que el momento se alargara, para que ella sintiera el peso de lo que se avecinaba. Finalmente, hablé, con mi voz calmada pero firme. ¿Quién es el padre del bebé? Silencio. Por una fracción de segundo, ella solo se me quedó mirando. Luego, su expresión cambió. ¿Qué? Ronald, ¿de qué estás hablando?, se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Se estaba haciendo la tonta, actuando como si la idea de que yo cuestionara la paternidad del niño fuera algo increíble. Pero yo no me inmuté. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué los resultados doblados de la prueba de ADN. Y los tiré en su regazo. Léelo, le dije. Sus manos temblaron ligeramente, mientras desdoblaba el papel. Sus ojos escanearon las palabras, y observé cómo la sangre desaparecía de su rostro. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Parpadeó rápidamente, y su respiración se aceleró.
Por primera vez, desde que comenzó este embarazo, ella no tenía nada que decir. Dejé que el silencio colgara entre nosotros, dejé que se sentara en él. Dejé que entendiera que esto era real. Entonces, como si se accionara un interruptor, finalmente encontró su voz. Ronald, por favor, susurró. Vamos a casa. Tenemos que hablar de esto. Su voz se quebró, y pude escuchar, como la desesperación se arrastraba hacia ella. Ya no lo estaba negando. No estaba indignada, ni a la defensiva. Sabía que la habían atrapado, ahora, solo quería controlar los daños. Dejé escapar una breve carcajada. A casa, repetí, sacudiendo la cabeza. La miré, y por primera vez, dejé que se mostraran mis verdaderas emociones. Bonita, te vas a casa, pero no a nuestra casa. Su respiración se cortó, y se volvió hacia mí por completo ahora. Con el pánico apoderándose de ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. No respondí. Solo seguí conduciendo. Lo descubriría, muy pronto. Me detuve frente a la casa de sus padres, y puse el auto en posición de aparcar. El motor zumbaba suavemente, pero dentro del auto, el silencio era abrumador. Bonita se volvió hacia mí, con el rostro aún pálido, por todo lo que acababa de suceder. Había estado callada durante la mayor parte del viaje, probablemente esperando que yo me calmara. O que, después de todo, la llevaría a nuestra casa. Pero ahora, mientras miraba por la ventana, y se daba cuenta de dónde estábamos. El pánico parpadeó en su rostro. Ronald, ¿por qué estamos aquí? Su voz era temblorosa, casi suplicante. Mantuve mis manos en el volante, y exhalé lentamente. Bájate, le dije. Mi voz era firme, controlada. No iba a gritar, no iba a discutir. Su respiración se atascó. No, por favor, vamos a casa y hablemos de esto. Por favor. Me giré para mirarla, encontrándome finalmente con sus ojos. Ya estás en casa. Bájate. La traición, ya había ocurrido. Yo, no estaba aquí para negociaciones. La puerta principal de la casa se abrió, y sus padres salieron, confundidos. Su madre frunció el ceño, y dio un paso adelante. Bonita, ¿qué está pasando? Bonita se volvió hacia mí de nuevo, suplicando con la mirada, pero yo. Solo me recliné en mi asiento, y señalé hacia sus padres. Adelante, le dije, con mi voz en calma. Diles quién es el padre del bebé. El color desapareció de su rostro, y sus labios temblaron. Ronald, por favor. Díselos. Mi voz fue cortante, esta vez. Ella se derrumbó. Las lágrimas rodaron por su rostro, mientras se aferraba al bebé. Su madre se apresuró a bajar los escalones, rodeándola con un brazo. ¿Qué está pasando?, preguntó de nuevo, mirándonos a ambos. No respondí. Este no era mi desastre, para tener que explicarlo. Su padre, que todavía estaba de pie en el porche, dio un lento paso hacia adelante. Su rostro estaba tenso, leyendo la situación, juntando las piezas. Sus ojos se posaron en mí, como pidiendo confirmación en silencio. No dije nada. No tenía por qué hacerlo. Su madre tomó suavemente al bebé de sus brazos, con sus instintos maternales. Superando su confusión. Entra, le susurró. Pero Bonita se quedó paralizada, sollozando. No esperé. En el segundo en que el bebé estuvo fuera de sus brazos, y Bonita se bajó del auto. Salté de nuevo dentro, y alcancé la palanca de cambios. No tenía nada más que decir, no había palabras de despedida. Cerré la puerta, salí en reversa del camino de entrada, y sin otra mirada, me alejé conduciendo. Dejándolos allí parados, confundidos, devastados, y ahogándose en las consecuencias de las propias decisiones de ella. Esa noche, me senté solo en mi casa, y le envié un mensaje de autorización a mi abogado.
Procede con el divorcio, citando la infidelidad como motivo. Prueba de ADN adjunta. Había pasado meses preparándome para esta posibilidad, y ahora que estaba aquí, no sentía absolutamente nada. A la mañana siguiente, me levanté temprano, y tomé las medidas para que cambiaran todas las cerraduras. No iba a darle la oportunidad de volver a pisar mi casa, no después de lo que había hecho. Para cuando llegó el cerrajero, yo ya había empacado los últimos pocos recuerdos de su presencia. Su ropa, sus artículos personales, y cualquier cosa que ella hubiera dejado atrás. Antes de entrar en trabajo de parto. No me molesté en tirarlos, ni en enviárselos a sus padres. En lo que a mí respecta, ya no eran mi problema. Cuando Bonita llegó, más tarde ese día, caminó hacia la puerta principal, solo para descubrir que su llave ya no funcionaba. Observé desde adentro, como lo intentaba una y otra vez, moviendo la cerradura. Luciendo confundida al principio, y luego, frustrada. Entonces, tocó el timbre. No respondí. Retrocedió y sacó su teléfono, y un momento después, el mío empezó a sonar. En el instante en que vi su nombre, bloqueé el número. Ni siquiera 5 minutos después, otro número desconocido apareció en mi pantalla. Contesté, y en el segundo en que escuché su voz, también bloqueé ese número. Cansada de esperar, se fue. Pero ella no había terminado. Siguió intentándolo, cambiando de número, enviando mensajes de texto, dejando mensajes de voz. Algunos enojados, otros desesperados. Ninguno de ellos importaba. No me interesaba escuchar sus excusas. Ella tomó su decisión, cuando se acostó con otro hombre, e intentó hacer pasar a su hijo como el mío. Ella ya no tenía lugar en mi vida. No pasó mucho tiempo, antes de que sus padres empezaran a llamarme también. Primero, fue su madre, hablando con esa voz suave y suplicante que tiene. Diciendo que necesitábamos hablar las cosas, como adultos. Luego su padre, un poco más severo, diciéndome que, al menos, fuera razonable. ¿Razonable? ¿Era razonable que su hija traicionara a su esposo, y esperara que él simplemente lo aceptara? Los bloqueé a ambos, sin dudarlo. Cualquier familia que yo alguna vez había construido con Bonita, había desaparecido. Y me iba a asegurar firmemente, de que ella lo entendiera. Cuando le entregaron los papeles de divorcio a Bonita, en la casa de sus padres, no me esperaba el nivel de desesperación que ella mostró. Ella se defendió, con todo lo que tenía. Contrató a un abogado, impugnó el divorcio, e intentó pintarse a sí misma, como la víctima. En su versión de los hechos, yo era el esposo, que la abandonó cuando más me necesitaba. El hombre que le dio la espalda a su propio hijo. Se aferró a esa mentira, como si decirla suficientes veces, de alguna manera la hiciera realidad. Pero yo, tenía algo más fuerte que las palabras, tenía pruebas. El tribunal ordenó otra prueba de ADN, y al igual que antes. Los resultados volvieron a ser los mismos, ese niño no era mío. En el momento en que esos documentos fueron presentados en la corte, el aire pareció cambiar. Lo vi en el rostro del juez, y en la forma en que, el abogado de Bonita. De repente perdió todo su impulso. No quedaba nada que se pudiera argumentar. Los hechos estaban justo ahí, en blanco y negro, ella había engañado, se había quedado embarazada. Y había intentado hacer pasar al hijo de otro hombre como mío. Ninguna cantidad de llanto, o de súplicas desesperadas, podía cambiar eso. Cuando finalmente llegó el fallo, fue exactamente lo que esperaba. El juez concedió el divorcio. Normalmente, se me habría exigido que la liquidara financieramente. Que proporcionara manutención conyugal, que dividiera los activos, o tal vez, incluso, que pagara sus honorarios legales. Pero, gracias al trabajo que había hecho de antemano, no había nada que dividir. Legalmente, yo no era dueño de nada significativo. Mis negocios, mis propiedades, mis cuentas, todos ellos estaban asegurados.
bajo estructuras legales, que los mantenían muy fuera de su alcance. Bonita entró a esa sala del tribunal, pensando que al menos podría irse con algo, se fue con nada. Cuando salí al estacionamiento del juzgado, la vi parada junto a sus padres. Estaba llorando. Su madre la abrazaba fuertemente, susurrándole algo, mientras que su padre solo estaba allí. En silencio, mirando al suelo. Se veían rotos, todos ellos. Nunca pensé que me encontraría en esa situación. Nunca pensé que la mujer con la que me casé, la mujer en la que confiaba, me traicionaría de esa manera. Y ciertamente, nunca pensé que sería capaz de alejarme sin una pizca de lástima por ella. Pero esa es la cuestión, acerca de la traición, te cambia. Te endurece, de formas que nunca viste venir. Yo le di mi amor, mi confianza, mi lealtad. Ella me dio mentiras, engaños, y un hijo que no era mío. Ahora, ella era solo otra persona de mi pasado, y mientras caminaba hacia mi auto y me alejaba, sabía una cosa con certeza, no iba a mirar atrás. Saben, mirando hacia atrás a todo esto, puedo decir que aprendí algunas lecciones duras, pero importantes, de todo este desastre. Y creo que es justo compartirlas con ustedes porque, honestamente, nadie espera estar en una situación como esta, hasta que te sucede. Primero, la confianza ciega es peligrosa. No me importa que tan inocente se vea a alguien, o cuanto lo ames, nunca asumas que son incapaces de traicionarte. Yo le confié todo a Bonita. Nunca lo pensé dos veces, sobre lo que ella hacía cuando yo no estaba cerca. Y así fue como me tomaron por sorpresa. Ella no empezó a actuar diferente, no cambió la forma en que me trataba. Si me hubiera guiado, únicamente por su comportamiento, nunca habría sospechado nada. Pero a la realidad, no le importan tus sentimientos. La verdad es, que las personas son capaces de hacer cosas, que nunca imaginarías. Así que siempre, mantente alerta. Confía, pero verifica. Segundo, la seguridad financiera lo es todo. Cuando las emociones están a flor de piel, no puedes permitirte el lujo de ser imprudente. Si no hubiera protegido mis bienes, antes de confrontarla, podría haberlo perdido todo en ese divorcio. A la ley, no le importan tus sentimientos, se preocupa por lo que es legalmente tuyo. Y en muchos casos, incluso si tu cónyuge es infiel, todavía podrías terminar pagándole. Si no tienes cuidado. Por eso, me aseguré de que, sobre el papel, yo no fuera dueño de nada. Las casas, los autos, el negocio, todo eso estaba, legalmente fuera de su alcance. Cuando llegó el momento, ella se fue sin nada, y yo no tuve que pelear, por lo que era mío. Si te llevas una sola cosa de mi experiencia, que sea esta, siempre estructura tus finanzas de una manera que te proteja, del peor de los escenarios, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Tercero, el control emocional gana las batallas. Si yo hubiera actuado movido por la ira, en el momento en que sospeché de ella, habría perdido. Si la hubiera confrontado demasiado pronto, ella habría mentido, manipulado. Y se habría hecho la víctima. Y si hubiera reaccionado impulsivamente, podría haber tomado decisiones que habrían funcionado en mi contra, más adelante. En lugar de eso, me mantuve calmado, planeé, esperé, dejé que la verdad se revelara por sí misma. Y para cuando actué, tenía todas las pruebas que necesitaba. Las personas intentarán manipularte psicológicamente cuando sean descubiertas. Te harán dudar de lo que sabes. Pero, cuando tienes paciencia y control sobre tus emociones, te pones a ti mismo en una posición de poder. Y finalmente, algunas traiciones son imperdonables. Ya no veo el amor de la misma manera. Solía creer que, si dos personas se amaban, eso era suficiente. Ahora lo sé mejor. El amor no se trata solo de cómo te sientes, se trata de lo que hace alguien cuando cree que no será descubierto. Bonita no solo me engañó. Se quedó embarazada,
llevó en su vientre al hijo de otro hombre. E intentó convertirme a mí en el padre. Eso no es solo una traición, es un engaño en un nivel completamente distinto. Y una vez que alguien te muestra quién es realmente, no inventas excusas para ellos. Simplemente, te alejas. Esa es mi historia. Pero ahora, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué habrían hecho, en mi situación? ¿La habrían perdonado? ¿Lo habrían manejado de manera diferente? Déjenmelo saber, en los comentarios. Y si disfrutaron de la historia, no olviden darle me gusta, compartirla, y suscribirse. Tengo más historias preparadas para ustedes próximamente, y créanme, no querrán perdérselas.